Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. ¿Qué le pides al año que viene? Esa es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué le pides a Dios que te dé el 2020? ¿Te dio Dios lo que le pediste el 2019? Pablo está pidiendo aquí en este pasaje que acabamos de leer. Él está orando por los efesios y su oración, nosotros estamos llamados a imitarla. Ese tipo de oraciones somos las que estamos llamados a hacer. Imagina conmigo, mi hermano, mi hermana, un avión moderno, lujoso, casi como el avión presidencial. Tiene tanto espacio que acomoda una mesa de conferencias para ti y todo tu equipo de trabajo. Tiene camas, puedes dormir en él. Pero de repente te informan que tiene una sola ala. Solamente le colocaron el ala izquierda. No tiene el ala derecha. Seguramente quedarías decepcionado porque un avión con una sola ala no sirve, ¿no es cierto? Necesitas dos alas. Exactamente así funciona la vida cristiana. La vida de un cristiano con mucho estudio de la Biblia, pero sin una vida robusta de oración, está incompleta. Dios diseñó la vida cristiana para que participemos de su palabra y de comunión con Él en oración. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Nosotros en la iglesia estos últimos domingos hemos escuchado sobre el poder de la palabra de Dios, sobre la importancia de las escrituras, sobre lo importante que es estar en las escrituras. Y queremos dedicar este domingo y el próximo a hablar de la importancia de la oración. Lo importante que es pedir a Dios, pero no pedir cualquier cosa, sino pedir las cosas correctas, que son las que Pablo pide por los efesios aquí en este pasaje. Iglesia, como su pastor, yo les digo, necesitamos orar. Necesitamos a Dios, necesitamos orar. No podemos olvidarnos que el avión de la vida cristiana tiene dos alas, una vida en la palabra y una vida de oración. Una vida dedicada a la palabra de Dios y una vida dedicada a la comunión con Dios. Podemos decir que si la palabra de Dios es nuestra comida, la oración es el aire que nosotros respiramos. ¿Qué es la oración? ¿Cómo puedes definir la oración? La oración, dice Joel Beeke, es el acto de conectar dos puntos específicos: nuestra necesidad y los recursos de Dios. La oración es conectar dos puntos específicos: nuestra necesidad y los recursos de Dios. Dios tiene recursos infinitos. Están ahí a disposición. ¿Y qué hace la oración? La oración conecta esos recursos de Dios con nuestra necesidad. Nosotros tenemos necesidades, Dios tiene recursos, y cuando oramos, nosotros estamos trayendo esos recursos de Dios para que llene nuestras necesidades. Ahora, Pablo nos enseña en Efesios 3 cómo orar para conectar nuestras más grandes necesidades a los recursos de Dios. ¿Cuáles son tus más grandes necesidades? ¿Qué pides a Dios este año 2020? Este año que comienza en unos cuantos días. ¿Qué le pides a Dios? ¿Cuáles son las necesidades que tú identificas en tu vida?
Este sermón se titula ¿Cómo orar a nuestro Padre? Pablo escribe a la iglesia de Éfeso desde la cárcel. Él está prisionero, posiblemente en Roma. Él quiere que los creyentes conozcan muy bien, con toda claridad, lo que Dios ha hecho por ellos, y por eso les escribe esta carta. Pero Pablo no se quiere quedar en que ellos conozcan lo que Dios hizo por ellos, sino que Pablo va más allá. Pablo quiere que ese conocimiento impacte sus vidas. Por el conocimiento que ellos tienen de lo que Dios hizo en sus vidas, Pablo quiere que ellos cambien como esposos, sean esposos diferentes, esposas diferentes, padres diferentes, empleados diferentes. Entonces Pablo divide esta carta a los Efesios en dos: la parte doctrinal de enseñanza, donde se enseña lo que Dios ha hecho por el creyente, y la parte práctica, donde se enseña cómo todo esto que Dios ha hecho por el creyente impacta tu vida día a día. Si tú tienes 30 años viniendo a la iglesia y tu vida no cambia, hay cortocircuito en alguna parte. No están funcionando las cosas, porque lo que tú conoces debe ir cambiando, aunque sea poco a poco, como tú vives. Tú vas a comenzar a hablar diferente, a administrar tu dinero de una manera diferente, a tener relaciones con otras personas de una manera diferente. Dice Pablo, hay un cambio en la persona que está conociendo más y más a Dios. Y mire lo que Pablo le dice en el versículo 14. ¿Cuáles son las primeras palabras de Pablo? Por esta causa. ¿Por qué causa? Por todo lo que Dios ha hecho con ustedes. Dios los ha adoptado dentro de su familia. Dios los ha reconciliado con Él. Dios ha hecho de ustedes un solo pueblo, judíos y gentiles, ricos y pobres, hombres y mujeres. Gente con educación y gente sin educación son ahora parte de un solo pueblo. Todo esto Dios lo ha hecho por los que han puesto su fe en Él. Por esta causa. ¿Por qué causa? Por todo lo que Dios ha hecho con ustedes. Si tú lees Efesios capítulo 1, ahí tú vas a leer que Dios nos eligió, Dios nos predestinó, Dios nos adoptó dentro de su familia. Por su pura voluntad, Él escogió a aquellos que Él quería salvar para su gloria. Y dice Pablo en Efesios 2 que todo es una obra de su gracia. Estábamos muertos en nuestros pecados. Un muerto no responde a ningún tipo de olor, ni de color, ni de belleza. Estábamos muertos espiritualmente y Dios, por su pura gracia, nos resucitó. Nos levantó de ese estado de muerte espiritual y abrió nuestros ojos y pudimos ver a Cristo. Y todo es por su pura gracia. Dice Pablo que eso no es obra de nosotros. No es obra de nosotros para que no nos gloriemos. Es una obra de Él. La salvación que Dios te ha dado es una obra de Él. Y si lees el capítulo 3 al inicio, estos dos grupos de personas, judíos y gentiles, que jamás en su vida hubieran soñado estar juntos, Dios los ha hecho un solo pueblo. Por todo esto que Dios ha hecho por ustedes, dice Pablo, por esta causa yo doblo mis rodillas. Yo doblo mis rodillas. ¿Ante quién dobla sus rodillas? El apóstol Pablo, miren el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto no es un cualquiera. Este no es un pana, como dicen nuestros amigos venezolanos. Este no es un brother.
Es el Rey del universo, el dueño de cada persona que está viviendo en este mismo momento. Él es el que gobierna todo lo que existe. Dice el Evangelio de Mateo que ni un pajarillo cae a tierra sin que Dios lo permita. Es a este gran Dios que nosotros oramos. Es a este Dios que tiene recursos infinitos que nosotros oramos. Dios es Padre. Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es Padre y eso nos ayuda a ver que Dios es accesible. Él es el dueño de cada ser viviente, el soberano del universo, el Rey de reyes y Señor de señores. Pero Él no tiene seguridad 24 horas que aleja a los que se quieren acercar a Él, como los presidentes de las naciones hoy. Dios es el soberano del universo, pero es accesible. Tú puedes entrar a su presencia. Pablo se acerca de rodillas, porque si bien es cierto, Dios es accesible porque Él es Padre, Él merece todo el respeto, toda la devoción. Pablo reconoce la grandeza de Dios. Pablo sabe con quién está hablando, con el Rey del universo. Esto no es una práctica ligera. Hey, vamos a orar. Señor, gracias por ese alimento. Amén. No, esto no es una práctica ligera. Tú te presentas, aun cuando vas a orar por la comida, ante el Dios soberano, Rey de los cielos y de la tierra. Esto no es una práctica cualquiera. Pablo sabe con quién está hablando. Pablo no está hablando de un igual a igual. No, él entra humillado y dice de rodillas. Esta es una actitud que declara, tú eres Señor y yo soy tu siervo. Yo soy tu esclavo. Yo no te vengo a ti a mandar. Yo vengo aquí a someterme a tu voluntad. Es muy popular y eso ya lo hemos hablado antes, mis amados hermanos. Hoy en día, la teología del decláralo y decrétalo. Y en el final de año, casi siempre, enciende cualquier programa de enlace o estos predicadores famosos. Todos están diciendo, te decreto un 2020 de prosperidad, te decreto un 2020 de salud. Ellos dicen palabra de fe, dilo y se hará. Dios lo hará. Nosotros no oramos porque gobernamos a Dios. Nosotros oramos porque Él gobierna todo. Y cuando le pedimos, entramos a su presencia, no decretando, demandando, diciéndole a Dios, esto es lo que tú tienes que hacer conmigo, con mi hijo, con mi familia. No, sino en humildad, humillados ante este gran Dios que es el dueño de todo. Pablo sabe con quién está hablando. Él está hablando con el dueño absoluto de todo y de todos. ¿Y qué pide Pablo? ¿Qué pide Pablo, mi hermano? Pablo está en la cárcel, recuérdalo. ¿Qué pedirías tú si estás en la cárcel? ¿Cuáles son las peticiones de Pablo? ¿Cuáles son las peticiones que Pablo hace? Se hizo una encuesta hace un tiempo. Se entrevistaron a 1,100 personas. Y las preguntas eran dos, muy sencillas. ¿Cuántas veces al día tú oras? ¿Y cuáles son tus peticiones cuando oras? Muy sencillas esas preguntas. La mayoría respondió que oran por miembros de su familia y amigos. También oran por solución para sus problemas y dificultades. Eso es muy obvio. Creo que todos oramos por eso. Pero me llamó la atención que muchos respondieron que oran para que su equipo favorito gane los partidos. Otros piden que Dios les permita ganarse la lotería. Otros oran por un buen estacionamiento en el centro comercial.
Y otros cuando están manejando oran para que la policía no los multe cuando están manejando a alta velocidad. ¿Qué pide Pablo? ¿Qué pides tú? Va a comenzar un año nuevo. ¿Qué estás pidiendo para este año 2020? Pablo tiene 4 peticiones aquí. 4. Por los hermanos en Éfeso. Y esas son peticiones que tú y yo podemos imitar en nuestra oración a nuestro buen Dios. Si tú vas por todo el Nuevo Testamento y ves las oraciones de Cristo y las oraciones de Pablo y de otros apóstoles, tú vas a ver que ellos nunca piden por cosas materiales o porque se les quite una dificultad o una tribulación. Esta oración que veremos a continuación es solo un ejemplo de muchísimos en todo el Nuevo Testamento de las oraciones de Jesús y los apóstoles que piden estas cosas que son mucho más importantes de lo que tú puedes imaginar. ¿Qué pide Pablo? En primer lugar, él pide que nuestro interior sea fortalecido por el Espíritu Santo. En segundo lugar, él pide que nuestro corazón sea habitado por Cristo. En tercer lugar, Pablo pide que experimentemos el amor de Cristo. Y en cuarto lugar, Pablo pide que seamos llenos de la plenitud de Dios. Recuerda, hermano, Efesios está dividido en 2 partes. La parte doctrinal y la parte práctica. Y Pablo está haciendo un puente en estos versículos entre la parte doctrinal y la parte práctica. ¿Y qué es lo que está pidiendo Pablo, mi hermano? Pablo está diciendo: Dios, yo te ruego que todas estas cosas que mis hermanos han aprendido de lo que Dios ha hecho por ellos, todas estas verdades, toda esta doctrina, toda esta teología, todas estas enseñanzas, no se quede en conocimiento solamente. ¿Qué pide Pablo? Que ellos sean impactados en su día a día por estas verdades. En otras palabras, podemos decir, Pablo está pidiendo, Dios, que no se les llene la cabeza de conocimiento y les quede el corazón chiquitito. Pablo está pidiendo que no conozcan mucho y amen poco, que no conozcan mucho y experimenten poco el poder del Espíritu Santo en sus vidas día con día. Es un grave peligro, mis hermanos, llenarnos de conocimiento, ¿no es cierto? Conocimiento que no se traduce al día lunes. Es relativamente fácil escuchar un sermón, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se traduce eso que tú estás escuchando al día lunes? Leer la Biblia, tú puedes leer la Biblia por 40 años, pero ¿cómo se traduce eso en tu matrimonio? ¿Cómo se traduce eso en tu trabajo como padre? ¿En tu trabajo como empleado o como empleador? ¿En tu forma de hablar? ¿En tu forma de administrar el dinero? ¿Qué dice Pablo? Pablo está diciendo, Dios, te ruego que no permitas que mis hermanos se llenen de conocimiento sin una vida transformada. Dios, no permitas que mis hermanos vivan conociendo todo tu poder y amor sin experimentarlo. No permitas que ellos tengan buena doctrina que no impacte sus vidas y sus experiencias diarias. Porque hay cristianos que son más impacientes que las personas que no conocen el Evangelio. Porque tienen un cortocircuito ahí entre el conocimiento y la aplicación de la palabra. Porque hay cristianos que hacen trampa en sus trabajos. Porque hay un cortocircuito ahí. No está llegando a la teología, a la práctica. No está bajando de la cabeza al corazón. Dios quiere tu corazón, mi amado hermano. Dios anhela tu vida entera. Él quiere tu domingo, claro que sí.
no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dios quiere que te congregues y Él también quiere tus lunes, mi amado hermano, y tus martes y tus miércoles y el cuarto ahí donde estás con tu esposa, donde nadie te ve. Él quiere tu oficina de trabajo y tu auto de trabajo. La estación de radio que tú usas, Dios la quiere también. Él quiere todo, tu billetera y todo. Decía un pastor que hay personas que se bautizan con la billetera en la mano. Como cualquier cosa menos la billetera. Esa no me la toque. Dios quiere tocar toda tu vida, mi amado hermano. Tus hábitos en YouTube, tus redes sociales. ¿Qué es lo que tú estás publicando en tus redes sociales? ¿Cuáles son las fotos que aparecen ahí? Hermanas, Dios quiere tu ropa, tu closet, Dios lo quiere. Dios quiere que tú le honres con lo que tienes en tu closet y con lo que pones sobre tu cuerpo. Dios quiere tu tiempo. Dios quiere tus hobbies. Dios quiere que tú descanses para su gloria. Dios quiere que tú juegues con tus hijos para su gloria, que tú los disciplines para su gloria. Él quiere todo. Él quiere todo. ¿Cómo oraría Pablo por palabra de vida? Wow, después de tantos domingos diciendo la palabra es importante, el poder de la palabra, la importancia de la palabra, ¿qué diría Pablo? Pablo diría, gracias Dios porque mis hermanos de palabra de vida están haciendo énfasis en la palabra. Gracias Dios. Gracias porque ellos saben que necesitan las escrituras. Pero te ruego que no llenen su cabeza de conocimiento que no impacte sus vidas. Eso es lo que diría Pablo de nuestra iglesia. Así oraría Pablo por nuestra iglesia. Te ruego que no sean personas con cabezas grandes y corazones pequeños. Te ruego que esas verdades que están escuchando y que van a leer en el 2020, en tu palabra, produzcan en ellos fruto de piedad y fruto de pasión por Cristo. Así oraría Pablo por nuestra iglesia, mi hermano. Así oraría Pablo por nuestra iglesia. Siempre les pregunto, ¿cómo sabemos que Dios está trabajando en medio de nosotros, mis hermanos? Porque hay más gente que viene a la iglesia. Porque hay más bancas llenas. Porque hay mejor y mejor música. ¿Cómo sabemos? ¿Porque hay más ofrendas? Sabemos que Dios está trabajando en medio de su iglesia cuando esposos aman sacrificialmente a sus esposas de lunes a domingo. Cuando esposas se someten a sus esposos para la gloria de Dios. Cuando padres dedican tiempo con sus hijos para disciplinarlos, según Dios lo enseña en su palabra, para amarlos. Cuando padres son pacientes con ellos. Cuando empleados no son más respondones a sus jefes. Así nosotros sabemos que Dios está trabajando en medio nuestro. Cuando hombres y mujeres son más pacientes, administran su dinero para la gloria de Dios, empiezan a preguntar, Dios, ¿qué hago con tu dinero? No, ¿cuánto doy a Dios de todo mi dinero? ¿Cómo sabemos que Dios está trabajando en medio nuestro? Porque vidas están siendo cambiadas, mis amados hermanos. Y se evidencia más piedad en nosotros. Se evidencia más piedad en nosotros. No te confundas, mi hermano. No te confundas. Este lugar puede estar lleno y todos salir de aquí en el auto gritándole a nuestras esposas, tratándolas mal. ¿No es cierto? Hasta podemos decir, wow, tuvimos un servicio espectacular.
Lloramos. Dios quiere nuestros domingos, pero también quiere el resto de nuestras vidas, mis amados hermanos. Pablo diría, gracias Dios por ese énfasis en la palabra, pero no permitas que eso se quede en cabezas grandes y rodillas nuevas. Vida sin oración. Vida sin la presencia de Cristo. Vida sin experimentar el poder de Dios. Hermanos, es fácil. Yo he caído en esa trampa. Es muy fácil. Conozco. Me he leído este año decenas de libros. Me he leído toda la Biblia en un año. ¿Y qué de mi vida de oración? ¿Qué de mi pasión por Cristo? ¿Qué de mi pasión por el Señor? ¿Qué de mi matrimonio con mi esposa? ¿Está viendo mi esposa que yo soy más paciente con ella? ¿Qué de mi vida sexual? ¿Está honrando a Cristo mi vida sexual? Dios quiere toda tu vida. Y si tú todavía no has creído en Cristo como tu Salvador, si tú todavía no te has arrepentido de tus pecados y confiado en el Evangelio, yo te quiero decir hoy que el llamado de Cristo es: te quiero a ti y te quiero completo, no en partes. Jesús dijo, el que no odia a su padre y a su madre y me ama más a mí, no es digno de mí. El que no odia a su hijo y a su hija y a su esposo, a su esposa, no es digno de mí. Y Jesús dice, y aún su propia vida no es digno de mí. ¿Qué está queriendo decir Jesús con eso? Jesús está queriendo decir que cualquier amor es secundario al amor que tú tienes por él. Si tu esposo un día te dice, o sigues a Cristo o yo sigo a tu lado, tú le tienes que decir, sigo a Cristo. Eso es lo que Jesús quiere decir. Si tus hijos te dicen, nunca más te vuelvo a visitar y nunca más verás a tus nietos, si sigues a Cristo, tú le tienes que decir, me parte el corazón, pero yo tengo que seguir a Cristo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús dijo que honremos a nuestro padre y nuestra madre. O sea que el odio que Jesús habla en ese pasaje no es un odio literal de ir y hacerle daño a nuestros padres. No. ¿Qué es lo que dice Jesús? Todo tiene que quedar en segundo lugar. Yo no puedo ser un aditamento, un añadido a tu vida. Yo no puedo ser, una cosa más. Sí, mira, tengo esta casa tan grande y este auto tan lindo y este trabajo tan bueno y ¿qué me falta? Sí, Jesús, el cristianismo, claro. Voy el domingo a la iglesia y ya. Y sigo con mi vida apasionado por las cosas de este mundo sin pasión por Cristo. ¿Qué dice Cristo? No, así no se puede. Una vez Jesús le preguntó a un joven que tenía mucho dinero. Le ordenó, deja todo lo que tienes, ve y dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven? Se dio la vuelta y se fue, porque tenía muchas riquezas. Ese fue un hombre que tomó la decisión de no amar a Cristo sobre todas las cosas. Si tú no te has arrepentido de tus pecados y confiado en Jesús, Jesús te dice, ven a mí hoy. Arrepiéntete de tu pecado y ven a mí hoy. Pero te quiero completo, no en partes. Está dispuesto a sacrificarlo todo por Cristo. Si es dejar de hacer trampa en tu trabajo, pues deja de hacer trampa en tu trabajo. Porque Cristo te pide que dejes de hacer trampa en tu trabajo. Si es dejar a la mujer que no es tu esposa, pues la dejas porque Cristo te pide que dejes a esa mujer que no es tu esposa. Dios quiere todo de nosotros. Y miren conmigo las 4 peticiones del apóstol Pablo, mis hermanos.
En primer lugar, versículo 16, Pablo pide que nuestro interior sea fortalecido por el Espíritu Santo. Pablo dice, ¿por qué pido yo? ¿Por qué doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. ¿Qué es el hombre interior? Es la parte invisible de nosotros. Nosotros tenemos una parte visible en nuestro cuerpo, una parte invisible. Nuestro ser se llama alma, se llama espíritu. Ese hombre interior es lo eterno, lo que va a durar para siempre. Estos cuerpos se están deteriorando y nuestro hombre interior es lo que va a durar para siempre. Es quien tú eres en verdad. Pablo dice, yo quiero que eso, que tu hombre interior, que tu ser interior esté fuerte. Lo hemos dicho anteriormente aquí, mis hermanos, vivimos en una cultura enfocada en lo exterior, ¿no es cierto? En lo exterior. La apariencia externa, la condición del cuerpo. Nunca hemos dicho, descuida tu cuerpo, tírate al abandono ahí, ¿verdad? Nunca hemos dicho eso porque eso no es bueno. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo en cuanto podamos. Pero el énfasis de la palabra de Dios es en nuestro interior, no en nuestro exterior. La pregunta que hemos hecho aquí es, ¿cuánto tiempo dedicaste enfrente del espejo para peinarte, maquillarte, prepararte, arreglarte? ¿Y cuánto tiempo dedicaste enfrente de la palabra, el espejo de la palabra, para alinear tu corazón al Evangelio, alinear tu corazón a Cristo, alinear tu corazón a la verdad de Dios? Si pasaste más tiempo en el espejo que en la palabra, hay una desproporción ahí que tiene que ser corregida. Así se fortalece el ser interior. Te pregunto, ¿cómo está tu interior? ¿Cómo está la condición de tu corazón? El punto de Pablo es este: la vida interna, la vida espiritual tiene prioridad sobre la vida externa, la vida de afuera, la vida física. Como les dije, Pablo pudo pedir muchas cosas por los efesios, ¿no es cierto? Y por él mismo, él estaba en la cárcel. Los hermanos efesios tenían seguramente muchas necesidades: necesidad de trabajo, necesidad de provisión económica, necesidad de salud, que Dios les quitara ciertas enfermedades. Pero ¿qué pide Pablo? Que sean fortalecidos en el ser interior, más que pedir por una casa más grande o por un auto más nuevo o por un negocio más exitoso. Pablo dice, dales un ser interior fortalecido por el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo pide. Algunas personas me dicen, pastor, si tenemos salud, tenemos todo, estamos bien. No, si tenemos salud no tenemos todo, no es cierto. Podemos estar en una cama y estar fortalecidos en el ser interior. Y ahí en esa cama recibir el consuelo y la paz de Cristo de la que cantábamos hace un momento. Tim Keller expresó lo siguiente: si tu vida externa, física, está sufriendo, pero tu vida interna está fuerte, sabrás cómo sobrellevar lo externo porque tendrás fortaleza. Si tu interior está fortalecido, no importa el desastre que exista fuera de ti, te vas a mover en el mundo con la fuerza y el poder de Dios. Lo podemos poner de manera negativa, ¿no es cierto? Tú puedes estar muy fuerte físicamente, pero escuchaste la palabra cáncer en tu cita con el doctor. Se te desploma la vida. Un hijo tuyo se pone rebelde y no sabes ni qué hacer. Te dicen en el trabajo, el viernes es su último día aquí. El negocio se fue a la quiebra. ¿Qué vas a hacer? Tú puedes tener todos los músculos del mundo, no te van a sostener en esos tiempos. Necesitas estar fortalecido en el ser interior por el Espíritu Santo. Hermanos, la vida a veces se pone dura, ¿no es cierto? Perdemos familiares, perdemos dinero en inversiones, los hijos
Se enferman, algunos se ponen graves, se tienen que hospitalizar, la vida se pone dura, las dudas vienen a nuestra mente, nuestro corazón se arruga de la tristeza. ¿Y qué dice Pablo? Yo pido a Dios que los fortalezca en el hombre interior. Pastor MacArthur dice, un interior débil resultará en dudas, temores, ansiedad, desconfianza, impotencia, pecado, frustración, agobio mental, desequilibrio emocional y espiritual. Si no has trabajado en fortalecer tu ser interior, no podrás tener la fortaleza para lidiar con las dificultades y los obstáculos de tu vida. Pablo no pide a Dios que mejore la situación de los hermanos, que mejore la situación económica. Más trabajo, Dios, ellos necesitan más trabajo. Mejor salud, Dios, ellos necesitan mejores circunstancias. No, Pablo pide que su ser interior sea fortalecido por el Espíritu Santo. Quiero aclarar, no es malo pedir cosas económicas, cosas materiales, que Dios quite tribulaciones de nuestros hombros. No es malo pedir por eso. Pero hay otras cosas que son prioridades y Pablo lo sabe. Pablo lo sabe. Porque ¿qué pasa, mi hermano, si Dios te quita esa carga que ahorita tú tienes? Hermano, perdón, yo soy un aguafiesta. Te va a venir otra dificultad. Discúlpame que te arruine el final de año, hermano. No puedo profetizarte ni declararte muchas cosas porque no sé lo que va a pasar en el 2020. No sé lo que va a pasar en el 2020. No sé ni tan siquiera si voy a llegar al 2020, mi hermano. Pero si estás fortalecido en el hombre interior, amado, tú vas a poder hacer frente a cualquier cosa que venga a tu vida. Segunda petición de Pablo, que nuestro corazón sea habitado por Cristo. Miren el versículo 17 conmigo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La palabra habite quiere decir, amado hermano, hermana, morar, vivir, recibir. Esta es una imagen preciosa. Es la idea de alguien que vive en una casa cómodamente, bien recibido, que tiene acceso a todos los cuartos, que no tiene ninguna restricción, que no está pidiendo permiso para entrar a un closet. Así como tú te sientes en tu casa. Tú te sientes con libertad. Tú no pides permiso para entrar a ningún cuarto, ¿no es cierto? Algunos que tienen hijos adolescentes ya le están empezando a pedir permiso a los hijos para entrar a algún cuarto, pero generalmente, cuando estamos en nuestra casa, nos sentimos confiados, ¿no es cierto? Nosotros, especialmente las hermanas, pueden mover un sillón de un lado para otro. Y hay hermanas que tú vas a su casa una semana y lo tienes pues de alguna manera. Y vas a su casa la otra semana y lo tienes pues de otra manera. Como que se aburren de tener muebles como en el mismo lado, ¿verdad? Y está bien, ¿por qué? Porque es su casa. En su casa, ellas mueven lo que quieran, para donde quieran y ya. ¿No es cierto? Qué terrible es estar en cocina ajena, ¿no es cierto, hermana? ¿Dónde están las cosas? No sé qué mover, no sé dónde ponerlo. Que Cristo no se sienta en casa ajena en tu vida. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Que Cristo habite, resida, more, viva cómodamente en tu vida. Si hay algo que Cristo tiene que tratar en ti, Él tiene la libertad de tratarlo. Tú no le pones peros para que entre a una habitación. La habitación del dinero, Cristo es toda tuya. Esa cuenta de banco es tuya. Lo que tú quieras hacer con esa cuenta de banco es tuya. Hazlo. Mi vida sexual, la habitación de mi vida sexual, Cristo, es tuya. La habitación de mi trabajo, Cristo entra, acomoda y desacomoda. Si tienes que desacomodar mi horario para que yo los domingos los tenga para la iglesia, desacomoda. Y acomódame de acuerdo a tu voluntad. Cuando Cristo habita cómodamente en una casa, en una vida, mi hermano, no hay closet oscuro, cerrado a la mirada de Jesús.
Y tú puedes venir y abrir tu vida a Dios, porque Él te conoce perfectamente. Y tú le puedes decir, cámbiame ese closet oscuro, Señor. Yo no quiero que ese closet esté sucio y desordenado. Es tu casa, Dios. Haz lo que tú quieras en ella. Si es organizar mi tiempo de manera diferente, yo le digo, Dios, hazlo. Ese cuarto es tuyo también. No te voy a limitar acceso a nada. James Montgomery Boyce dice, la oración de Pablo es que Cristo pueda establecerse en nuestro corazón y controlarlo como legítimo dueño. ¿Cuál es la tercera petición de Pablo? Que experimentemos el amor de Cristo. Sigo leyendo ahí en el versículo 17. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pablo dice, Dios, yo te pido que mis hermanos estén arraigados en el amor de Cristo. Como árboles plantados ahí. Esta es una imagen de la botánica. Como un árbol que ha echado raíces ahí. En otras palabras, está ahí en el amor de Cristo, inamovible. Inamovible en el amor de Cristo. Y Pablo usa otra imagen, la primera de la botánica, la segunda de la construcción, de la ingeniería. Cimentados en ese amor, como un edificio que tiene sus cimientos bien profundos en la tierra, que así nosotros tengamos nuestras vidas cimentadas en el amor de Cristo. El amor, dice un comentarista, el amor de Cristo es la raíz y el cimiento de lo que somos. Es exactamente lo mismo que Pablo dice en los Colosenses. Poned vuestra mira en las cosas de arriba. Es exactamente lo mismo que dice el escritor de Hebreos en Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos en ¿quién, mis amados hermanos? En Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que Pablo está pidiendo aquí por los hermanos. Que mis hermanos y hermanas en Cristo nunca quiten sus ojos de Cristo. Que mis hermanos nunca quiten su mirada del evangelio, nunca quiten su mirada de la cruz. Amado hermano, el evangelio, la cruz, no es solo la puerta de entrada al cristianismo. Es la casa del cristiano. Estamos llamados a habitar en Cristo, en el evangelio. Tú no puedes decir, oh, ya conozco a Cristo, dame otras cosas más interesantes. Tú no puedes decir eso. Es imposible decir eso porque no hay nada más interesante que Cristo. Y si tú eres maestro, maestra, tienes que apuntar a todas las personas. ¿A quién? A Cristo, no a la escatología, no a las discusiones sobre Israel y el reino de Cristo, el milenio. No. Apúntalos a Cristo, a quien quiera que tú enseñes. Apúntalo a quién. A Cristo. Eso es lo que Pablo dice, que estén como esos árboles que echan raíces profundas. ¿En qué? En el amor de Cristo. Que estén como esas casas altísimas, esos edificios altos que tienen un fundamento profundo. ¿En qué? En el amor de Cristo. Pablo quiere que tú vivas ahí en el amor de Cristo. El hermano John Owen, escritor del himno Sublime Gracia, escribió que los mayores desafíos que enfrentamos son las distracciones que nublan a Cristo. En una vida ocupada de familia y trabajo, responsabilidades, complejidades y ambigüedades, dice él, el cristiano debe reorientar diariamente su vida a Cristo. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Que el centro de la vida de estos creyentes sea Cristo. Sea Cristo, hermano. Una visión de Cristo es lo único que te va a dar victoria sobre tu pecado. Es lo único que te va a hacer valorar la iglesia local. Es lo único que te va a hacer amar a tu esposa como Cristo a la iglesia. Mira a Cristo, mira a Cristo. No te canses de ver a Cristo. Si pecas, ¿a dónde vas? ¿A la desesperación? No, ve a la cruz porque ahí hay perdón en Cristo.
Si pierdes el control con tus hijos y les gritas, ve a Cristo. En Cristo hay perdón. Si estás en pecado sexual o de cualquier tipo, ve a Cristo. Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. No hagas lo mismo. Ven a Cristo. Hay perdón en Él. Hay paz en Él. Hay salvación en Él. Pablo ruega a Dios que Él establezca a los creyentes en el amor de Cristo, que Cristo sea el foco de atención en la vida de los creyentes, que vivan una vida diaria de amor por Cristo, el que los salvó. Si tú no estás apasionado por Cristo, haz esta oración a Dios. Dios, yo quiero ser un árbol que haya echado raíces en el amor de Cristo. Yo te aseguro que Dios te responderá esta oración. Dile, Dios, yo no quiero estar apasionado por el fútbol tanto como por Cristo. Yo no quiero tener mi pasión en el sexo, sino en Cristo. Yo no quiero tener mi pasión en la música, sino en Cristo. Yo no quiero que mi esposa o mi esposo gobierne mi corazón, sino Cristo. Yo no quiero que mis hijos sean los reyes de mi corazón, que donde vayan mis hijos vaya mi corazón. No, yo quiero estar cimentado en Cristo. Yo no quiero que mi trabajo sea la pasión de mi alma. Yo quiero que Cristo sea la pasión de mi alma. ¿Cómo es el amor de Cristo? Pablo dice que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Pablo no está hablando aquí de conocer intelectualmente el amor de Cristo, sino que Pablo está pidiendo que estos hermanos, que ya saben lo que Cristo hizo por ellos, experimenten cómo es la vida vivida para Cristo y en Cristo. Que Cristo sea tu todo, que Cristo sea el resumen de tu vida, así como lo fue para Pablo. No tus hijos, no tu carrera universitaria, no tus estudios, no tus problemas, no tu salud. Cristo y solo Cristo. Ni esta iglesia, sino Cristo y solo Cristo. Porque todo puede desaparecer de debajo de tus pies. Pero si el fundamento de tu vida es Cristo, tú estás bien. Y vas a poder cantar aquel himno precioso. Estoy bien con mi Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Ese himno que lo escribió un padre que había perdido a sus seres amados en un naufragio. Ese himno lo podrás cantar tú en cualquier situación. Estoy bien, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. John Newton escribió lo siguiente: el apóstol, cuando habla del amor y las riquezas de Cristo, usa expresiones sorprendentes. Habla de alturas, profundidades, longitudes, anchuras. ¿Y yo? ¿Qué encuentro cuando pienso en el amor de Cristo? ¿Qué encuentro cuando pienso en las riquezas de Cristo? Yo no encuentro nada. Todo lo encuentro fácil y simple. Él encuentra, dice John Newton, misterios donde yo no percibo ninguno. Y le pidió a un amigo: ora por mí, para que mi corazón pueda estar buscando en Jesús paz, sabiduría y fortaleza. Sin Él, todo es desperdicio y desierto. Tal vez tú dices, sí, yo estoy así como Newton. Pablo habla de anchura, longitud y del amor de Cristo y enraizar mi vida en el amor de Cristo. Pero ¿qué cosa es esa? Yo no le encuentro ni sabor a esa verdad. Pídele a Dios.
Dios, que mi pasión sea Cristo y solo Él. Y Él abrirá los ojos de tu entendimiento para que tú te gloríes en nadie más que en Cristo. Como Pablo, que él dijo, he considerado todas las cosas como basura por el amor de Cristo. ¿Y sabe cuál es la palabra basura ahí en el idioma original? Estiércol. Todos sus logros para Pablo eran estiércol en comparación con el amor de Cristo. Hermano, no hay nada que se compare al amor de Cristo y vivir una vida centrada en Cristo. No hay, no lo hay. No lo busques en tus hijos, porque Dios no creó a tus hijos para que tú bases tu vida en ellos. No lo busques en tu esposo, porque Dios no creó a tu esposo para que tú vivas una vida de dependencia de tu esposo. No, búscalo en Cristo y solo en Él, en nadie más. La última petición de Pablo, que seamos llenos de la plenitud de Dios. Al final del versículo 19, ¿qué dice? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa esto? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Pablo está pidiendo que mis hermanos se parezcan más y más y más a Cristo. Que hablen como Cristo, vean la vida como Cristo, vean el trabajo como Cristo, vean su dinero como Cristo lo ve. Que vean todo como Cristo. ¿Por qué pide Pablo esto a Dios? Porque esto es lo mejor para nosotros. Y escucha esto, mi hermano, mi hermana. Solo Dios puede producirlo en nosotros. Solo Dios puede producir esto en nosotros. Si tú sales de esa puerta y dices, yo quiero estar más centrado en Cristo, yo lo voy a hacer por mis propias fuerzas, tú te vas a ir decepcionado por ahí. Pablo dice, Dios, yo te lo pido a ti, porque es imposible que con recursos meramente humanos se produzca este tipo de vida en ellos. Es imposible. Un escritor dice que la iglesia local existe para lograr cosas que no son posibles. La iglesia local existe para lograr cosas que no son posibles. Hermano, hermana, yo no puedo cambiar tu corazón. Yo no puedo. ¿Y sabes qué debes decir tú? Gracias a Dios. Eso es lo que tú debes decir. Gracias a Dios, porque yo no quiero al pastor cambiando mi corazón a como Él quiere que yo sea. Y tú no tienes el poder de cambiar el mío. ¿Cuántos esposos han intentado cambiar a sus esposas? ¿Cuántos? Yo creo que todos somos culpables de eso en algún momento u otro. ¿No es cierto? ¿Cuántas esposas han intentado cambiar a sus esposos? Que sea más paciente, que juegue más con los niños, que sea más amoroso, etcétera, 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 etcétera. ¿Y saben lo que hemos ganado, mis amados hermanos? Más problemas. Tú estás queriendo ahí manipular a tu hijo adolescente para que cambie y de su rebeldía se vuelva y sea muy obediente. Te vas a meter en un lío que va a ser muy difícil salir de ahí. Muy difícil salir de ahí. ¿A quién estás intentando cambiar tú? ¿A quién estás intentando cambiar tú? ¿A quién quieres cambiar? ¿A quién estás intentando manipular? ¿A tu jefe? ¿Y por eso eres respondón? ¿A quién? No puedes. No puedes cambiar a nadie. ¿Cuánto quisieras tú? ¿Cuánto quisieras tú tener el poder de pensarlo y que esa persona se vuelva una persona más así o más de esta otra manera? Yo te voy a decir algo. No puedes. Tú no puedes. Yo no puedo. Pero Dios sí puede. Yo miro en la vida de hermanos que están viviendo en pecado y parece que ni les importa. Comparto el evangelio con no creyentes y les entra, como decimos en Latinoamérica, por un oído y les sale por el otro.
Hay hermanos que no tienen ningún interés por comunión con otros cristianos. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Hay alguien que tiene el botón? ¿Hay alguien? ¿Alguien aquí tiene el botón? ¿Alguien aquí tiene una computadora para dar un clic y cambiar a la gente? Nadie. Pero Dios tiene el poder de transformar corazones. Y por eso Pablo dice, yo no voy a presionar a mis hermanos para que vivan de cierta manera. Solo les voy a enseñar la verdad y le voy a pedir a Dios que Él sea quien cambie a los hermanos, quien los haga como Cristo. En lugar de discutir con tu esposo, vete a tu cuarto, dobla tus rodillas, dile, Dios, tú sabes que no lo soporto. Contigo puedo ser honesto, sincero. Tú sabes que no lo aguanto, Señor. Y con tus hijos, ¿tú crees que puedes cambiar a tus hijos? Por supuesto que no. Chiquititos ellos, pero tienen su voluntad férrea, dura. Y tú les dices arriba y ellos dicen abajo. Y tú les dices atrás y ellos dicen adelante. Y ahí están los padres queriendo manipular a sus hijos con dulces, caramelos, televisión, aparatos tecnológicos. Tú no puedes cambiar a esos muchachos, pero Dios sí puede cambiarlos. En lugar de estar peleando con ellos, guíalos y disciplínalos en la amonestación del Señor. Vete a tu cuarto, dobla tus rodillas y dile, Señor, ahí te lo encargo porque yo no puedo con este. Sí. Necesitamos orar, mis amados hermanos, porque Dios nos ha llamado a hacer cosas que son imposibles. Pero ¿a quién le estamos pidiendo? Al Rey del universo. Miren conmigo los versículos 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién le estás pidiendo tú estas cosas? No estoy hablando de una casa nueva, un carro más nuevo, un mejor trabajo. Yo no estoy hablando de esas cosas. Todo tiene su sitio para pedírselo a Dios. Estamos hablando de lo que es más importante. ¿A quién se lo estás pidiendo? A que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él le estás pidiendo. A Él. ¿Cuál es el punto de Pablo? Dice un comentarista, el punto de Pablo es que es imposible que pidamos demasiado a Dios porque su generosidad excede nuestra capacidad de pedir e incluso de imaginar. Tú le pides y Él va a hacer mucho más abundantemente de lo que tú le pediste. ¿Por qué? ¿Por qué Dios responde así las oraciones? ¿Porque nosotros lo manipulamos? No. Versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. ¿Por qué Él quiere que tu esposo sea más paciente y que tú se lo pidas a Él para que Él lo cambie? Porque la gloria es para Él, porque Él lo hizo, no tú. Tú no puedes presentarte un día delante de la iglesia, hermano, yo quiero dar testimonio de fin de año. Este año, mira, cómo cambié a mi esposo yo. Es que él era un limón, agrio como un limón, y ahora es tan dulce. Yo lo logré. Nunca podrás dar un testimonio como ese. Nunca vas a decir, mira, yo salvé a aquel, yo lo salvé, mira. Nunca vas a poder decir eso. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacer eso. Y esta es la razón, porque todo es para su gloria. Tú vas a llegar aquí llorando y tu testimonio va a ser, miren, mi esposo era insoportable y por la gracia de Dios, Dios lo vio con misericordia y lo transformó. No por mí, sino a pesar de mí. Vamos a terminar, mis amados hermanos, con la oración del Salmo 39, versículo 4. ¿Qué dice el salmista? Lo leo para ustedes. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Padre, a veces nosotros nos creemos fuertes, poderosos para lograr
aquellas cosas que son imposibles con nuestras armas y nuestras herramientas y nuestros recursos meramente humanos, Señor. A veces queremos manipular situaciones y manipular personas que cambien de cierta manera o de aquella. Padre, te queremos pedir que tú nos hagas personas que sepamos lo frágiles que somos, Señor. Que quiebres el orgullo en nuestras vidas, que quiebres en nuestras vidas la autosuficiencia, el pensar que nosotros podemos hacer las cosas por nuestra propia voluntad y a nuestra manera, el pensar que nosotros controlamos el mundo y nuestras vidas y nuestros destinos, y que ese reconocimiento de nuestra debilidad nos lleve a depender de ti, Señor, nos lleve a doblar rodillas. Que llegue un punto en nuestra vida, Padre, que nosotros digamos, ya mis recursos no alcanzan, tengo que correr a Dios. Ya mis fuerzas no alcanzan, tengo que depender de Dios. Porque solo cuando reconocemos lo débiles, lo frágiles que somos, podemos orar. Los orgullosos no pueden orar, Señor. Quiebra el orgullo en nuestros corazones y llévanos a ti en dependencia de ti, de tus recursos, de tus riquezas, de tu poder, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.